Ahora, yo creo que el abuso de poder sustancial, como le decimos en México, el abuso de dominancia, es de las actividades más complejas de analizar por parte de una autoridad de competencia. Y en primer lugar es porque son generalmente casos complejos que involucran bastante análisis económico sobre la definición del mercado, sobre la definición si una empresa tiene poder sustancial o no, involucra una buena participación de economistas. Dos, es complicado porque el castigar o el que se castigue a una empresa dominante es algo muy atractivo para sus competidores. Entonces, como autoridad, uno recibe una gran cantidad de denuncias, de las cuales relativamente pocas tienen mérito, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo muy consciente y muy claro de priorización y de separar los casos que tienen méritos de los que no tienen méritos. En tercer lugar, diría que también es muy complejo porque las prácticas que se califican como abusos de dominancia generalmente son prácticas que se encuentran en los mercados todos los días, ¿no? Vender a precios bajos, tener relaciones exclusivas con distribuidores. Este tipo de prácticas son absolutamente normales y se dan en el día a día y solo son anticompetitivas bajo ciertos supuestos muy específicos, ¿no? Entonces esa es una complicación adicional. Y finalmente diría que en países donde hay una diversidad de mercados altamente concentrados, como ciertamente es el caso de México, por lo que he podido ver en estos días en Quito, en pláticas con los de la superintendencia y con otras personas, también creo que es un mercado bastante concentrado el ecuatoriano. Y eso también crea ciertas expectativas, ¿no? Sobre todo para una autoridad nueva, de que, bueno, ahora hay una ley para atacar el abuso de dominancia, pues manos a la obra, ¿no? Entonces hay que equilibrar un poco estas consideraciones y en la práctica no es nada fácil. Entonces voy a platicar un poco de la teoría, de las formas de la práctica, de cómo llevamos a cabo las investigaciones y cómo se sancionan las prácticas y finalmente voy a hablar un poco, voy a tratar de dedicar la mayor parte de la presentación al caso emblemático, que es un caso de margin squeeze o estrangulamiento de márgenes, donde le impusimos en México una multa de $1.000 millones a la empresa Telcel, que es una subsidiaria de América Móvil, y que posteriormente quitamos la multa a cambio de una reducción de la tarifa de interconexión. Entonces les voy a platicar un poco de la dinámica de ese caso y por qué creo que es tan relevante. Entonces, ¿qué es un poder, digamos, un agente con dominancia? Nosotros lo definimos como la capacidad de una empresa para establecer precios por encima del nivel competitivo del mercado, sin que ninguno de sus competidores tenga el poder de contrarrestar, ¿no? esa dominancia. Y aquí nada más diría que no es una cuestión de blanco y negro, ¿no? Y Diego hizo referencia ahorita a los umbrales de participaciones de mercado, que si arriba del 80 o si alrededor del 40-45% de participación de mercado. Realmente casi todas las empresas tienen cierto grado de poder, es una cuestión de escala, ¿no? Y cuando hablamos de dominancia es alguien que tiene pues mucho más poder que sus competidores y que tiene la capacidad de abusar de él, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen? Ciertamente la participación de mercado, pero no es todo y de hecho nosotros no tenemos un parámetro establecido que arriba de cierto umbral ya existe poder sustancial, porque hay que estudiar muy detenidamente las barreras de entrada, el poder de los competidores y si pueden contrarrestar esa dominancia. También la relación que hay con los compradores de los productos, si hay alguna posibilidad de que contrarresten también el poder vía el poder que tienen al comprar esos productos que produce la empresa dominante. También tiene que ver el acceso a insumos.
los costos de switcheo, ¿no? O que los consumidores puedan cambiar de productos, qué tan fácil o difícil es. Entonces hay toda una serie de factores que influyen, que, como dije anteriormente, complican el análisis, ¿no? Y también quiero hacer referencia un poco a lo que dijo Felipe Irarrázaval esta mañana, de que a veces la política de competencia no es muy buena en dar certeza a los sujetos de la aplicación de la ley, ¿no? Y el ejemplo más claro de eso son los casos de abusos de dominancia. Precisamente porque puede o no ser anticompetitivo dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces también es un reto establecer los criterios y públicamente para obtener un efecto disuasivo, no solo tener la capacidad de analizar bien los casos y sancionarlos, sino también de poder mandar el mensaje hacia afuera de qué es lo que está dentro y fuera de los márgenes de la ley de competencia. Y eso es una tarea que tiene sus retos también, pero es esencial para obtener este efecto multiplicador y disuasivo, ¿no? Para que las empresas sepan, bueno, por aquí no me puedo ir, ¿no? Y voy a tener que andar dentro de estos márgenes. Y el reto de la Comisión de Competencia en México y ahora también de la Superintendencia en Ecuador es de saber establecer esos criterios y comunicarlos claramente. Entonces, pero una vez que determinas que tiene una empresa dominancia, pues existe la posibilidad que abuse de él. Entonces aquí muy sencillamente, si tienes poder de mercado, puedes establecer precios por arriba de lo competitivo y crea una pérdida en bienestar social, pero también te da la capacidad de incrementar tu poder sustancial, ¿no? Bueno, y esa es la tarea esencial a la que nos dedicamos. Ahora, respecto a la diferencia entre el abuso explotativo y el abuso, digamos, de desplazamiento de competidores, este es un debate muy relevante que se da a nivel internacional y yo creo que también hay que proceder con cierto cuidado, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la intervención de las autoridades de competencia tiene costos, ¿no? Y a veces esos costos pueden ser muy elevados. Y aparte, digo, francamente, no somos infalibles, ¿no? Claro que no. Entonces, el costo de sancionar prácticas que son procompetitivas, digo, es un riesgo latente y es algo que tenemos que cuidar también, ¿no? Entonces, ¿cómo atacar óptimamente las consecuencias del poder de mercado? Hay dos opciones: o atacas los abusos exclusivamente, que digamos aquí los caracterizo como los costos estáticos, ¿no? Donde permites en algunos casos precios supracompetitivos que reducen el bienestar social, pero donde no existe un abuso de poder sustancial que desplace a los competidores, ¿no? La otra opción es de entrarle a sancionar la existencia del poder o el establecer precios por encima de lo competitivo. Y esto tiene riesgos importantes, como el inhibir los incentivos a competir agresivamente. Digo, ciertamente no queremos impedir que una empresa muy eficiente crezca, ¿no? Y digo, lo peor que nos puede pasar es impedir el desarrollo eficiente del mercado, ¿no? Y no quieres como autoridad que una empresa diga, oye, ¿a partir de qué momento voy a estar en riesgo de violar la ley por haber crecido de más, ¿no? Entonces eso es un riesgo que existe. Y en general pues está el riesgo de impedir las prácticas procompetitivas. Y nuevamente, el que una empresa sea grande y eficiente va a naturalmente desplazar a sus competidores, ¿no? El arte y la ciencia de la política de competencia es determinar cuándo ese desplazamiento es indebido o no, ¿no? Entonces, atrás de todo esto está el supuesto implícito de que eventualmente se va a erosionar el poder sustancial, aunque mi predecesor aquí expuso ciertas, digamos, reservas, ¿no? de la velocidad a la que se da
digamos, la entrada de nuevos jugadores que tratan de comerse una parte de la renta monopólica de la cual está gozando las empresas dominantes. Generalmente es un proceso que suele ocurrir si no hay abusos de dominancia y también si no hay una intervención del gobierno, ¿no? Porque generalmente las empresas dominantes son empresas muy influyentes y que tienen acceso, digamos, a los pasillos del gobierno, ¿no? Y muchas veces hemos visto en México al menos regulaciones que están creadas básicamente a solicitud de empresas para impedir o dificultar el acceso de sus competidores al mercado. Entonces, aquí están también en la política de competencia digamos, o de aplicación de la ley de competencia va muy de la mano con la actividad de la abogacía, ¿no? Y esto creo que es un papel fundamental para las autoridades de competencia, que sean muy activas en las discusiones regulatorias al nivel horizontal en el gobierno para que no se impongan barreras innecesarias a la entrada y que no se afecte, no se erijan barreras públicas a la entrada, mientras la autoridad de competencia está tratando de combatir las barreras privadas a la entrada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas de las prácticas? No voy a entrar al detalle, nada más las voy a enumerar. Hay exclusividades verticales y horizontales, precios de reventa, ventas atadas, denegación de trato, boicot, depredación, exclusividad horizontal con incentivos, subsidios cruzados, discriminación de precios y finalmente el cajón desastre, la elevación de costos al rival. Estas son las que están precisadas en la ley de competencia mexicana. Y aquí lo más importante que hay que retener es que generalmente se trata de impedir el acceso o a los insumos o a los distribuidores, ¿no? O digamos a los consumidores a través de una restricción de acceso a los distribuidores, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo el análisis de las conductas? Uno, tenemos que ver si se da o no materialmente. ¿Existen contratos de exclusividad o no existen? Si existen, ¿qué tan universales son, ¿no? Tuvimos un caso muy famoso donde sancionamos a Coca-Cola por exclusividad con las tiendas detallistas en México, que son como 800,000 puntos de venta, y un aspecto central de ese caso fue determinar, a ver, ¿cuántos contratos realmente existen y dónde y en qué proporción de los puntos de venta existen? Entonces, esa parte obviamente es muy importante. Dos, la realiza un agente con poder de mercado y el hecho de que la realice un agente con poder no implica necesariamente que sea violatorio de la ley por las dos siguientes razones. Uno, si tiene el efecto o el objeto de desplazar indebidamente a sus competidores. Y cuatro, y de manera muy importante también, todas estas prácticas suelen tener un componente anticompetitivo, pero también un componente procompetitivo, ¿no? Que se denominan las eficiencias de la práctica, ¿no? Las exclusividades pueden restringir el acceso de competidores, pero también pueden ampliar la oferta, ¿no? Puede haber incentivos a los puntos de venta para que den mejor servicio a los clientes, para darles crédito, para que no los refrescos están fríos a través de las neveras que les regalan, ese tipo de cosas. Y esto se hace para prohibir conductas, para evitar que se prohíban las conductas procompetitivas. Y aquí la diferencia entre el abuso de poder sustancial y las prácticas colusivas es muy importante, ¿no? A diferencia de las colusiones y las segmentaciones de mercado, donde en la legislación mexicana es per se la violación a la ley, es decir, no tenemos que entrar a definición de mercado, ni poder sustancial, ni nada, ¿no? Nada más hay que acreditar la existencia de un acuerdo entre competidores y con eso es suficiente para multar a la empresa. En el caso de entonces, aquí, digamos, si esta barra azul es el universo de las prácticas, si fueran las absolutas o las colusiones, la parte anticompetitiva sería casi toda la barra, ¿no? En el caso del abuso de dominancia es al revés. La gran mayoría de las prácticas
que se califican como potenciales abusos de dominancia realmente son procompetitivas, ¿no? Entonces se aplica la regla de la razón en estos casos. ¿Por qué? Porque, digamos, por lo que dije del alto costo de intervenir, ¿no? De no inhibir incentivos a competir agresivamente, y porque francamente la probabilidad de que sea anticompetitiva la práctica generalmente es baja, ¿no? Y esto lo pueden ver claramente en el actuar de las autoridades de competencia alrededor del mundo. Generalmente la cartera de casos de fijación de precios y de segmentación de mercado es mucho más grande y nutrida que la de abusos de poder sustancial, ¿no? Hay varias razones por eso. Pero también tienen que ver con el hecho de que es menos probable que sea anticompetitivo y que hay que invertirle mucho más tiempo y esfuerzo para acreditar el carácter anticompetitivo de estas prácticas. Entonces, ¿cuáles son los pasos que llevamos a cabo? Uno es la determinación del mercado relevante. Como dijo Tomás Menchaca ayer, aquí es donde se centra gran parte de la actividad litigiosa y la discusión de los casos de abusos de dominancia. De cómo se define el mercado va a determinar generalmente el éxito del caso, ¿no? Para hablar nuevamente del caso de refrescos, la posición de la empresa era de que el mercado es todos los líquidos que uno se mete por la boca, ¿no? Café, agua, refrescos, leche, jugos, demás. Nuestra posición inicial, de hecho, pensábamos que era el mercado de colas. Finalmente se acabó definiendo como el mercado de bebidas refrescantes carbonatadas, después de toda una serie de análisis de precios y de sustitución que nos tomó bastante trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el mercado? Por una parte hay que definir la dimensión geográfica, qué tan grande es el mercado, es nacional, es internacional, es local, y esto depende generalmente de costos de transporte, la capacidad de los consumidores de moverse o hacer arbitraje para conseguir el producto en un punto de venta más allá de lo que podría ser un mercado relevante más chico. Y también depende de restricciones normativas generalmente, si hay aranceles o no, o si hay ciertas restricciones para el transporte de los productos incluso a nivel nacional. Y en segundo lugar, la dimensión de producto, es decir, cuáles son los sustitutos, con qué compiten los productos en cuestión. Y esto se ve por el lado de la demanda, ¿no? O sea, para los consumidores, ¿qué es lo que los consumidores consideran que son los productos que compiten con el producto en cuestión? Pero también por el lado de la oferta, ¿no? Porque a veces incluso, en fin, hay sustitutos y hay manera de que competidores entren al mercado porque tienen procesos productivos que son muy similares al producto de la empresa dominante, en que podrían entrar de manera rápida al mercado y contrarrestar ese poder. Entonces lo ves por ambos lados, ¿no? Segundo, efectivamente son muy importantes las participaciones de mercado. Entonces vemos si es una proporción muy pequeña del mercado, generalmente eso quiere decir que no hay ningún problema. Pero si es una proporción elevada, ¿no? Como el 73% que está aquí en la gráfica, pues entonces se procede a analizar las barreras de entrada al mercado, ¿no? Y esa parte es muy importante porque no solo la competencia real, sino la competencia potencial puede tener un efecto disciplinador muy importante en las estrategias comerciales y de precios de las empresas. Y finalmente también es determinante el nivel de sanciones, y aquí debo felicitar al Ecuador por obtener o lograr que se pase esta ley con multas del 8% hasta el 12% de las ventas a la primera. A nosotros nos costó básicamente 18 años en llegar a un nivel de 8% por las prácticas de abuso de poder sustancial. Pero si no hay multas creíbles, entonces no hay manera de disuadir las prácticas anticompetitivas.
y el abuso del poder de mercado, ¿no? Y esa era nuestra situación, tristemente, hasta hace relativamente poco. Entonces, tenemos infracciones del 8% por la primera violación a la ley. Si se repite, se duplica esa sanción. Y finalmente, si hay una segunda reincidencia, tenemos la capacidad de ordenar la desincorporación de activos, es decir, romper la empresa para resolver el problema de tajo de poder sustancial. Esa situación todavía no se ha dado en México y francamente espero que no se dé, porque espero que no tengamos un problema de competencia tan grave. Ahora, pasando al caso de Telcel. Entonces, hace un poco más de un año multamos a esta empresa, como les comenté, $1,000 millones. Fue un caso muy comentado en la prensa nacional e internacional y bueno, voy a compartir con ustedes un poco los detallitos del caso. Ahora, ¿cuál es el mercado relevante que vimos? El mercado que vimos era el mercado de la interconexión y terminación de llamadas de telefonía móvil, ¿no? Como posiblemente sepan, cuando dos empresas, o más bien, como este ejemplo, cuando yo quiero hablarle a mi abuelita, que es cliente de otra empresa de telefonía, yo le marco por teléfono, mi empresa telefónica cursa la llamada, se tiene que interconectar con la empresa de mi abuelita y para esa interconexión cobra determinada cantidad de pesos, ¿no? Entonces había que definir el mercado relevante y a la conclusión a la que llegamos es que cada red de cada empresa de telefonía móvil es un mercado en sí, ¿no? Porque si yo quiero comunicarme con mi abuelita y está en otra empresa, yo no tengo otra alternativa para comunicarme con ella. Aunque la empresa luego alegaba, bueno, le puedes llamar por el fijo, le puedes mandar un SMS, le puedes mandar señales de humo desde el tejado de tu casa, ese tipo de cosas. Finalmente vimos que realmente la telefonía móvil, por sus características, no tiene muchos sustitutos. Entonces, cada red es un mercado en sí y eso te lleva a la conclusión muy fácil y lógica de que cada empresa tiene poder sustancial en su mercado, básicamente, ¿no? Y bueno, también fue discutido eso, pero es interesante porque es una revelación, digamos, o sea, ilustra el hecho de que aunque tengas poder sustancial de mercado, y vamos a ver un poco más adelante por qué, pero no quiere decir que puedas incurrir en prácticas incluso, ¿no? Aquí el desplazamiento se da en el mercado final de usuarios, o sea, ya la venta del servicio a los clientes finales, pero las otras empresas, aunque tengan poder sustancial de terminación de llamadas en su red, llegamos a la conclusión que realmente no tienen la capacidad de desplazar en este mercado río abajo, ¿no? Ahora, ¿por qué se dañaba la competencia en este caso? Se daña la competencia porque el cobro, o sea, hay lo que se llaman las llamadas on-net y las llamadas off-net, ¿no? Las llamadas on-net son si yo soy un cliente Claro y le llamo a otro cliente Claro, es una llamada dentro de la misma red telefónica. Y en el caso de México, eso no implica la generación de un cobro, porque hay una interconexión material, pero no hay una interconexión en el plan regulatorio, digamos. No hace falta una transacción comercial entre empresas para efectos de determinar el cobro de por ese servicio de interconexión. ¿Y por qué era anticompetitivo en este caso? Pues era anticompetitivo porque la tarifa de interconexión la fijaron en, para simplificarlo, digamos que es 1.5 pesos por minuto. 1,5 pesos el minuto cada vez que tú le quieres hablar a una persona que está con otra empresa de celular. Y sin embargo, para las llamadas on-net de Telcel, había tarifas de 1 peso por minuto, había tarifas incluso que era gratis para los primeros 5 minutos. Y esto creaba un problema grave de competencia,
¿no? En el sentido de si una proporción muy elevada de las llamadas on-net está por debajo de la tarifa de interconexión, eso quiere decir que yo como empresa dominante puedo ofrecerle, y aquí las participaciones de mercado eran Telcel 70%, la segunda empresa 20%, la tercera empresa 5%, ¿no? Entonces Telcel podía ofrecerle llamadas a un precio por debajo de lo que podían cobrar las demás empresas al 70% de la población cliente de telefonía celular, ¿no? Entonces, esto crea un incentivo para quedarse en la red de Telcel, ¿no? Impide la competencia en este mercado para los usuarios finales, ¿no? Obviamente, seguramente aquí en Ecuador también hay los planes, digamos, de amigos y familiares y quién sabe qué, no, que son estas estrategias comerciales para atraer clientes. Pero Telcel lo podría hacer de una manera que era imposible para las otras empresas replicar, porque 7 de cada 10 mexicanos tenían Telcel. Entonces, para 7 de cada 10 mexicanos, esas llamadas iban a ser mucho más barato de lo que podía ofrecer otras empresas como Movistar y Iusacell, ¿no? Estas empresas, aunque te ofrecieran el mismo paquete, nada más te podían ofrecer el precio gratis de peso de 50 centavos para los otros usuarios de la red de Movistar o de Iusacell. Pero si tenías que hacer llamadas al otro 70% de la población, entonces tenías que pagar lo que te cobraba tu empresa más la tarifa de interconexión, que era $1.50, ¿no? Entonces realmente ni siquiera es un caso de margin squeeze, sino es una imposibilidad absoluta de replicar la oferta comercial que tenía Telcel. Entonces, eso es lo que dio lugar y nuevamente, es una imposibilidad de competir, no por el hecho de que estas empresas sean menos eficientes, pero porque se fijó esa tarifa de interconexión a un nivel muy por arriba de costos que hacía imposible la competencia entre ellas, ¿no? Y entonces, ante el daño de la práctica, se aplicó la multa más grande de la historia de la CFC, de $1.000 millones. Y aunque a muchas personas les pareciera escandalosísima esta multa, yo creo que nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos porque el efecto de una tarifa de interconexión elevada en México tenía un costo brutal para el consumidor mexicano. Y de hecho, en un estudio que realizamos, vimos que si se reducía la tarifa de interconexión al nivel promedio de la OCDE, el consumidor mexicano se ahorraba 72,000 millones de pesos al año, o sea, algo alrededor de 6,000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, ¿en qué bárbaros? Se volvieron locos, nada más quieren ser protagonistas. No. O sea, la multa tiene que ser lo suficientemente grande para disuadir la práctica anticompetitiva. Y aquí creo netamente que nos quedamos cortos, ¿no? Porque el daño causado al mercado era de alrededor de 6 veces más de la multa que aplicamos en primera instancia. Entonces, aunque fuera, digamos, algo muy discutido en la prensa, realmente el resultado no era del todo satisfactorio, ¿no? Porque lo que queríamos lograr en el fondo era una reducción de la tarifa de interconexión. Entonces, en México la comisión resuelve en primera instancia y luego resuelve el recurso de reconsideración, ¿no? La empresa presentó este recurso y durante ese proceso presentó una serie de compromisos. Y el más importante de esos compromisos fue una reducción de 70% en la tarifa de interconexión. Entonces, aquí está la gráfica de la evolución de la tarifa de interconexión en México de 2006, cuando empezó la investigación, para que vean que también son investigaciones largas, ¿no? Que fue bajando paulatinamente hasta el 2010, pero luego en el 2011 con los compromisos bajamos esa tarifa que estaba como en 90 centavos a 36 centavos. Y entonces nuevamente, ¿no? Aceptamos los compromisos, les dijimos, nos parece fantástico, adelante, lo sometí al Pleno, el Pleno lo aceptó. Salimos públicamente y otra vez, qué bárbaro, la comisión, ¿no? Se agacharon ante los grandes poderes fácticos, ¿cómo es posible que le hayan quitado la multa a Telcel,
¿no? ¿Para qué les damos facultades de imponer este tipo de multas? Pues nos dan esa facultad de imponer multas tan elevadas precisamente por el hecho de que eso es lo que hace que las empresas se sientan a la mesa con nosotros, ¿no? O sea, si fuera como antes cuando nuestra multa máxima era de $4 millones, o sea, ni nos voltean a ver, se los puedo asegurar. Incluso aquí, como les dije, creo que nos quedamos cortos. Pero en fin, o sea, a pesar de todas las críticas que se ventilan en la prensa, el presidente de la comisión, que es el que habla con la prensa, con toda la tranquilidad del mundo, les dijo, a ver, señores, ¿qué prefieren? ¿No? ¿Que se multe $1,000 millones a una empresa privada o que el consumidor mexicano se beneficie por un incremento de bienestar de $6,000 millones al año? La verdad es que no hay debate posible, pues. Es obvio. ¿No? Y de hecho, con estos compromisos pasamos de ser el país quinto más caro en términos de tarifa de terminación de llamadas o de interconexión a ser el quinto más barato. Y es lo que creo que al final del día nos interesa, ¿no? Y nuevamente, la actividad y la política de competencia no se trata de castigar a las empresas por ser grandes, no se trata de un enfrentamiento con las empresas grandes, se trata de promover el eficiente funcionamiento de los mercados, ¿no? Y eso es lo que creo que se logró en este caso. Y creo que nuevamente esa debe ser el objetivo final de una comisión de competencia, no ser un ente castigador y multador nada más por el hecho de serlo, sino de realmente lograr resultados positivos para los consumidores finales. Y ya para acabar, nada más para platicar un poco de los incentivos y de la importancia de los diferentes componentes de una buena política de competencia. Como les dije, es muy importante que los costos de violar la ley sean elevados, o sea, multas elevadas que incluso caracterizar como sanciones penales, o sea, sancionar penalmente las prácticas colusivas, ese tipo de cosas en ley son muy importantes, pero también tiene que ir aparejado con la amenaza creíble de intervención de la autoridad. Las empresas tienen que estar convencidas de que si la Comisión de Competencia o la Superintendencia ven y creen que hay un problema de competencia, que puedan sancionar, investigar efectivamente esa práctica, caracterizarla adecuadamente y sancionarla, ¿no? Pero también hace falta ser claros, como les dije al principio, ¿no? Hay que tener criterios y tratar de explicar lo mejor posible qué es competitivo y qué no lo es, ¿no? Porque, como dijo Pedro Páez también ayer, es imposible que nosotros abarquemos todos los casos y todos los problemas de competencia que hay, ¿no? Pues si mandamos un mensaje claro de qué es lo anticompetitivo, entonces se eleva la probabilidad de que las empresas mismas tomen la decisión de no incurrir en el riesgo de violar la ley. Y luego también es muy importante ya la parte azul, ¿no? De ir estableciendo precedentes judiciales, de trabajar con el Poder Judicial, porque finalmente el Poder Judicial es quien revisa nuestras decisiones. Y si no pasamos ese filtro, no sirve de absolutamente nada nuestro trabajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender cuáles son los criterios de legalidad y de constitucionalidad que hay que seguir. Y también es importante sentarse con los